capítulo 11, versículo 1, dice así la palabra. Oyeron los apóstoles, ¿y quién más? Que estaban en Judea, que también, ¿qué? Los gentiles habían recibido la palabra de Dios. O sea, era algo impactante. La palabra no nada más era para los judíos, para el pueblo de Dios, para la descendencia de Abraham. De hecho, la palabra habla de la descendencia, habla acerca de dos raíces, el pueblo de Israel y nosotros como gentiles. ¿Ok? Entonces dice que estaban los apóstoles y los hermanos, estaban en Judea y ellos recibieron, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y empieza a haber una polémica, un prejuicio. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que para ellos es la palabra? Y bueno, de hecho, en el capítulo 10 ya habíamos visto que Pedro había visto unos animales, según para él inmundos, pero el Señor ya nos había santificado. Amén. Entonces el capítulo 2 dice así, versículo 2, y versículo 3 dice así. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos, ¿no? Diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Porque pues era para sus tradiciones, eso estaba fuera. Sin embargo, ¿quién se lo había confirmado a Pedro? El Señor, ¿no? Primero un sueño que tuvo Cornelio y después la visión que tuvo el apóstol Pedro. ¿Vamos bien hasta aquí? Y vamos a ver unos puntos acerca que dio Pedro y empieza a exponer lo que había pasado. Prácticamente es lo que vimos en el capítulo 10. Dice el versículo 4, dice: entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, versículo 5: estaba yo en la ciudad de Jope. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Viendo la novela, jugando Xbox, peleándose con la esposa, echándose unas cervezas. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Eso es lo que debe de quedar muy claro. ¿Tú quieres que Dios te hable? ¿Tú quieres que Dios revele cosas a tu vida? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Orar. Muy difícilmente vas a estar viendo el final de, no sé, dígame un programa. ¿De cuál? América Guadalajara. Muy difícil vas a estar viendo el partido. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero la Biblia dice que para todo hay tiempo. Si tú quieres que Dios te hable, olvídate que viendo el partido de América Guadalajara se te va a aparecer Dios y te va a hablar. ¿Ok? Aunque Cuauhtémoc Blanco le haga así, no te va a hablar Dios. Porque aquí lo deja muy claro la palabra. Estaba hablando el apóstol Pablo, dice: estaba yo en la ciudad de Jope orando. ¿Cuál fue la consecuencia de que estaba orando? Dice: y vi en éxtasis una ¿qué? Una visión. Algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Esa era una visión, y ya vieron vimos hace 15 días las visiones, Dios dando esta visión, pero repito, esta visión no te va a llegar cuando estés haciendo otra cosa, sino cuando estés orando, cuando estés metido con el Señor. Amén. Versículo 6. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. 7. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás, ¿dónde? A mi boca. Versículo 9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y aquí vemos
más o menos la visión de la post, digo, más o menos se ve. Estemos orando porque ya nos hace falta un proyector o comprar lámpara o mantenimiento. Y aquí vemos la visión, cómo están los animales que dice la palabra. ¿Qué tipo de animales había? Cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves del cielo. ¿Ok? La próxima semana vamos a ver qué significa cada uno de estos, porque todo tiene un porqué. Pero si ahorita lo explico, ya se me fue la predicación y no voy a avanzar del versículo 9. Versículo 10 dice, ¿y esto hizo cuántas veces? 3. ¿Qué significa el número 3 en la palabra? Símbolo de la perfección divina. ¿Ok? Y volvió a todo ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron, ¿cuántos hombres? Coincidencia que sean 3 o un propósito de Dios. En la Biblia todo tiene un propósito. ¿Ok? Y he aquí cuando llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí, ¿desde dónde? Desde Cesarea, ¿no? Versículo 12. ¿Y quién le dijo? El Espíritu me dijo. ¿Por qué hago específicamente y hablo acerca del Espíritu me dijo? Porque mucha gente dice, es que Dios me dijo. Ahora resulta que Dios te habla. Claro que Dios habla. Y habla tangiblemente. A unos les habla por la palabra, por la Biblia, a otros les habla por visión, a otros les habla por medio de profetas, a otros les habla aún audiblemente. ¿Cómo le habló aquí el Espíritu a Pedro? Audiblemente, ¿no? Es que ¿por qué en el Antiguo Testamento sí Dios habla y en el Nuevo no? ¿Dónde dice que en el Nuevo Dios no habla? ¿Dónde? Aquí dice, y el Espíritu me dijo, o dijo, el Espíritu me dio un sueño, o el Espíritu me dio una visión. Ya había tenido una visión, ¿no? ¿Sí o no? Y lo deja muy claro, vi una visión y el Señor me dijo esto, pero ahora dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, ¿ok? Y aquí vemos al apóstol Pedro acompañando a Jope con los hermanos, ¿ok? Vamos a ver el propósito de las palabras de Pedro, capítulo 12. Estamos en el libro de los Hechos 11, ¿no? Dice, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y de hecho ya vimos cómo pasó Simón a Pedro. Vimos 3 clases acerca de eso, ¿no? 3 predicaciones. Versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, ¿qué? Tú y toda tu casa. Esta palabra es para todos nosotros. Tú crees en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿quién? Tú y toda tu casa. Es que mi mamá ya le prediqué y es que no me quieren y es que hasta me dejaron de hablar. Tú siga a Jesucristo y toda tu casa será salva. Esa es la promesa de nuestro Señor. ¿Ok? Entonces aquí habla un punto y vamos a tocar este punto más claro. Dice, los cuales serás salvo tú y tu casa. ¿Salvo de qué? Vamos a Efesios 2, 8 y 9. La carta a la iglesia de Éfeso, en Efesios 2, 8 y 9 dice así: porque por gracia somos ¿qué? Por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? Tú y yo somos salvos por fe. Tú no eres salvo porque estás muy bonito o muy bonita. Tú no eres salvo porque te portas muy bien. Tú no eres salvo porque no dejas de venir a la iglesia. Por eso no se obtiene la salvación. La salvación se obtiene por la fe. Ahora, ¿quién deposita la fe?
¿Quién deposita la fe? Dice la Biblia que somos salvos por fe. ¿Y quién deposita esa fe? Dios. Dios es el que deposita la fe. O sea, que si estamos aquí sentados, ¿quién fue el que nos convenció? Dios. Entonces, dale gracias a Dios, porque Dios tocó tu corazón, porque Dios tocó mi corazón. Porque tranquilamente Dios pudo no haber tocado tu corazón. Dice la palabra del Señor que hay vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Qué le podemos decir al alfarero? Pues nada, él puede hacer con su creación lo que quiera. Sin embargo, dentro de lo peor, Dios te escogió a ti. Dios me escogió a mí. Ahorita Dios, tú pudiste estar haciendo lo que quisieras, estar en tu casa acostado, seguir con tu vida pasada. Sin embargo, Dios algo vio en ti. Dios algo vio en mí. Y hay que darle gracias al Señor por eso. Haz de cuenta que estamos vamos a jugar fútbol. No se les olvide, dentro de 8 días empezar nuestro torneo, ¿no? Entonces, están dos, cuando en la primaria, ¿no? Que iban a jugar fútbol, escogían 2 capitanes y decían, este para mí, ¿se acuerdan de eso? Yo escojo a Panchito, yo a fulanito y así. ¿Y quién se quedaba siempre al final? Los que menos jugaban, ¿no? Ok. Y haz de cuenta que así pasa. Está el mundo y Dios selecciona, lo quiero para mi equipo, lo quiero para mí, lo quiero para mí, no lo quiero. Dice, eso la Biblia habla y lo llama predestinación. Dios ya te había escogido desde antes de la fundación del mundo para que le sirvieses. Por eso es que yo no entiendo a la gente cuando Dios te llama, cuando Dios toca tu corazón, que digas, ay no, hoy no quiero nada con el Señor, ay Dios está muy aburrido. Oye, el Señor te volteó a ver, pudo haber no tocado tu corazón, porque la salvación es por fe y el que deposita la fe es el mismo Señor. O sea que tú no estás aquí porque quieres, estás aquí porque Dios tocó tu corazón. Romanos 3 habla acerca de eso, ¿no? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron y se hicieron inútiles. ¿Ok? Por eso dice aquí Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? Y esto no de vosotros, o sea, de ti, de mí no depende, depende de Dios. Dale gracias a Dios, dedícale toda tu vida a Dios, porque Dios te escogió. Decía un cantante que se llama Jorge Lozano hace mucho, dice, estás del lado del campeón, porque pudiste haber estado del lado del perdedor, y sin embargo estás del lado de los vencedores. Dice, y esto no de vosotros, pues ¿qué? Es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Por ejemplo, yo no estoy aquí de pastor haciendo obras para que el Señor pueda alcanzar algún día su salvación. La salvación ya la tengo, la gracia ya la tengo. Yo estoy aquí porque lo que menos puedo hacer es entregarle toda mi vida a Dios, ¿no? Oye, todavía que Dios me voltee a ver, decir al Señor, ay, tengo trabajo, ay, estoy muy cansado, ay, me siento triste. Por favor. ¿Vamos bien? Juan 3:17 dice la palabra del Señor, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Dios no envió a su Hijo para condenarte, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. ¿Ok? Ya vimos que la salvación viene ¿por qué? Por la fe, por gracia. Es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da. No es porque te portes bien, algo Dios vio en ti que te tocó tu corazón. Dile a tu hermano que está al lado, agradece al Señor porque tocó tu corazón. Ahora, ¿somos salvos de qué? Ya vimos que dice que Dios no envió a su Hijo para condenarlo, sino para que todo el mundo sea salvo. ¿Pero salvos de qué? 1, de la pena del pecado. Ok, ahora, ¿qué es pecado?
El pecado se resume en desobedecer a Dios. El no hacer su voluntad, sino hacer tu voluntad, el hacer lo que tú quieras. Debemos entender que en el Evangelio no existe el libre albedrío. Eso es una mentira del diablo. Porque la Biblia nos enseña que si no haces la voluntad del Padre, entonces no tenemos parte con el Señor. ¿Ok? Entonces, ¿salvos de qué? ¿Cuál fue el pecado de Adán? La desobediencia. Dios le dijo: enseñoréate de todo, puedes comer de todo, vas a reinar sobre todo esto, solamente no comas de este árbol. ¿Y qué hizo Adán? Desobedecer. ¿Ok? Porque muchos dicen: yo pecado, yo no he pecado. Discúlpame, pastor, pero yo no he matado. Pues Adán tampoco mató y pecó. Pero pastor, yo no he robado. Pues Adán tampoco robó y pecó. Y dice la palabra que por el pecado entró por un hombre, y así fue esparcido para todos. Y que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. ¿Ok? Dice: yo no he pecado, mira, yo no voy a los table dance. Tampoco Adán se fue a ningún table, ni se embriagó, ni tomaba droga. Lo que nosotros consideramos que es pecado, ¿no? Porque siempre que dice una persona: es que es pecado. No, yo no fumo, yo me porto bien, yo no mato. Pues Adán no hizo nada de eso. ¿Qué hizo Adán? Desobedecer a Dios. ¿Qué es pecado? Cuando desobedecemos a Dios. Dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, dice que Dios no escucha las oraciones de los malos. ¿Y qué es hacer lo malo para Dios? Desobedecerle. Eso es hacer lo malo para Dios. Entonces, ¿de qué fuimos salvados? Uno, de la pena del pecado, porque la palabra dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Entonces, nos salvó de la pena del pecado, o sea, de morir, porque la paga era haber muerto. Dos, nos salvó del poder del pecado, porque cuando Jesucristo resucitó, nos libró del poder del pecado. Por eso es que nadie de los que estamos aquí, si tú recibiste realmente a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, y empiezas a caminar bajo la voluntad del Señor, tú no puedes decir: ay, es que pequé porque fui débil. Discúlpame, pero Dios ya te hizo libre de eso. Y si pecaste era porque querías. No, es que de veras, pastor, me puse yo no quería. Dice por ahí el mundo, ¿no? No hay borracho que coma lumbre, ¿no? Entonces, si tú caíste en algún pecado, en el que sea, es porque querías, porque te deleitas, porque te gusta ese pecado, porque el Señor ya te libró de la esclavitud del pecado. 3, ¿de qué más nos salvó Dios? De la presencia del pecado. Por eso es que la palabra habla que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Tener aquí una aureola, ¿eso es santidad? Estar así: aleluya, gloria a Dios, por mi culpa, por mi culpa. ¿Eso es santidad? La palabra santidad habla apartado de. O sea, Dios te apartó. Y si Dios te apartó, tú debes de apartar tu vida a Dios. Todo lo que hables, todo lo que pienses, todo lo que oigas, todo lo que ves, todo debe ser para honrar y alabar a Dios. Gloria a Dios por esos pocos amenes. Si yo antes en el mundo me la pasaba bailando, quiero la de X canción, ¿no? La de Suavecito, ¿no? Ahí bailaba, iba a las fiestas y suave, suave, suavecito. ¿Qué tengo que hacer ahora que estoy apartado para Dios? ¿Bailar eso? ¿Por qué? Porque mi cuerpo debe estar apartado para Dios. ¿Sí o no? Ay, es que qué religioso eres. No, la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es santidad? Apartar toda tu vida a Dios. Por eso dice la Biblia que aquel que es amigo del mundo es enemigo ¿de quién?
de Dios. O somos amigos de Dios o somos sus enemigos. ¿Quieres ser enemigo de Dios? Sea amigo del mundo. Dile al mundo bienvenido. Entonces, ¿salvos de qué? De la pena del pecado, porque la pena era la muerte, sin embargo ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Del poder del pecado, porque ya no hay nada, toda potestad del pecado ha sido derrotada. Por eso tú sí debes ser sí y tú no debes ser no. 3, de la presencia del pecado. ¿Ok? Por eso la palabra dice, si Cristo os libertare, seríamos ¿qué? Verdaderamente libres. Amén. Vamos a la carta, a la primera carta de Pedro, capítulo 1, vamos del 18 y el 19. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Somos salvos, y ve lo que dice aquí la palabra del Señor. Primera de Pedro dice, somos salvos de nuestra vana manera de vivir. Y dice primera de Pedro 1, 18 y 19, dice, sabiendo que fuiste rescatados de nuestra vana manera de vivir, o sea que antes de haber sido rescatado, ¿cómo era tu vida? Vana. ¿Ok? Es la que sigue ¿ok? Entonces dice, primera de Pedro 1, 18 y 19, fuimos rescatados, somos salvos de nuestra vana manera de vivir. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres. Muchos dicen, es que yo por eso bauticé a mi hijo, para que no sigan esto. Mira, el bautizo no sirve para eso. ¿Ok? El bautizo no quita pecados. El que quita pecados es la sangre de Jesucristo. Dios es un Dios de pactos, y el bautizo es un pacto que tú haces con el Señor. Que tú, en el momento que te meten al agua, estás muriendo con Cristo. Es un símbolo. Y el momento que por eso es que el bautizo bíblico es por medio de inmersión, o sea, completamente. No aspersión, no hay agüita ahí. Porque estás sepultado con Cristo. Y después cuando sales, estás resucitando con Cristo. Es un símbolo. ¿Ok? ¿Sí vamos bien? Pero si tú te bautizas o no te bautizas, eso no te hace salvo. Si no, pregunta, está el Señor Jesús y está al lado están dos ladrones, uno a cada lado, ¿no? Y le dice uno, Señor, yo quiero estar en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor? Hoy mismo estarás en el reino. ¿Cuándo se bautizó? Dice el Señor, a ver, bájenlo, bautícenlo y vuélvanlo a colgar. La salvación no se obtiene por el bautizo. De hecho dice la palabra, si creyeren y fueren bautizados, ¿qué? Pero si no creyeren, serán condenados. Ya no habla del bautizo. Que tenemos que hacerlo, lo tenemos que hacer. Entonces dice aquí la palabra, sabiendo que fuiste rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas ¿qué? Corruptibles, como el oro o plata, porque sabemos que la salvación no es por obras, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero ¿qué? Sin mancha y sin contaminación. Efesios 1:7, ¿de qué más somos salvos? De nuestro pecado. 1, de nuestra manera de vivir. 2, de nuestros pecados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención. ¿En qué? En su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. ¿De qué más somos salvos? De la ira de Dios. La palabra nos enseña, ¿quién está sentado ahorita a la diestra del Padre? Jesucristo. Y antes de Jesucristo, ¿quién estaba sentado? Chan, 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 chan. No, porque acuérdense que Jesucristo fue sentado, ¿por qué? Por la obediencia, ¿no? No.
¿Quién da más? ¿Quién da más? La Biblia nos enseña que la diestra de Dios antes estaba una ley de fuego. Por eso la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento qué pasaba cuando caía la ira de Dios? Caía ¿qué? Fuego. A la diestra de Dios antes existía la ley del fuego. De hecho, un día si no, creo que ya lo compartí, o creo que no. Bueno, existía la ley del fuego. Y esta ley es sin misericordia, sin amor. Tú pecaste y te cae fuego. Por eso la Biblia dice que Dios es grande en misericordia y lento ¿para qué? Pero hay ira, ¿sí o no? Y antes del Señor Jesús estaba la ley del fuego. ¿Tú por qué crees que Satanás y sus ángeles no fueron perdonados? Porque estaba la ley del fuego, la ley de fuego. Por eso es que Satanás no fue perdonado. Sin embargo, ¿por qué nosotros fuimos perdonados? Porque abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Dentro de la ley del fuego hiciste mal, te consumo. Fuego. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿No? Sin embargo, está el amor, porque Cristo es amor. Entonces Cristo viene y aboga por nosotros. Por eso el que está sentado a la diestra, ¿quién es? Jesucristo, para que no seamos consumidos. ¿Ok? Después un día vamos a tocar este tema porque está bien fuerte la ley del fuego. ¿De qué fuimos entonces salvados? De la ira de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y el momento que pecamos, en la ley del fuego era que hubiéramos sido destruidos. Sin embargo, está el amor de Jesucristo. Romanos 5:9 dice: pues muchos estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Ok? Entonces fuimos salvados ¿de qué? 1, de nuestra vana manera de vivir. 2, de nuestros pecados. Y 3, de la ira de Dios. 4, también somos salvos de la muerte, según Hebreos 2:14 al 15. Mira todo lo que nos correspondía. Veníamos de una manera de vivir muy fuerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La ira de Dios venía sobre vosotros y la muerte estaba sobre nosotros. Sin embargo, Jesucristo nos salvó de todo eso. Hebreos 2:14-15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de ¿qué? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Siguiente punto: ¿de qué más nos salvó el Señor? Del infierno. Debemos entender que el infierno no fue creado para nosotros. Lo dice la palabra. ¿Para quién fue creado? Para Satanás y sus ángeles. Dice: apartados de mí al fuego eterno, y dice la Biblia, preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Entonces, del infierno, Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su Hijo amado. Por eso es que nosotros predicamos que somos reyes, porque aquí dice la palabra que nos sacó de la potestad de las tinieblas, donde el diablo nos pisaba, donde el diablo jugaba con nosotros, y ahora ¿dónde nos mandó? Al reino de su Hijo amado. ¿Ok? Por eso es que tú eres rey. A ver, por eso es que tú eres rey. Dale un codazo a tu hermano, dile: tú eres rey. Ok. Marcos 16:16, el Evangelio de San Marcos nos enseña esto, lo que les decía hace rato.
El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? ¿Salvo de qué? Ya vimos de qué, del infierno, de nuestra manera de vivir, de la muerte, del pecado, de la potestad, ya vimos todo esto, ¿no? Y dice, mas el que no creyere será condenado. ¿Tú quieres ser condenado? Entonces cree. Dice, bueno, pues yo sí creo en el Señor. Pues empiézale a obedecer, porque el diablo también cree. Dice la Biblia, ¿no? El diablo cree y ¿qué? Y tiembla. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 9, dice así: yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué? Dice aquí la Biblia, yo soy una de las puertas. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. ¿Ok? Libro de los Hechos, continuemos. Vamos ahora al capítulo 2, versículo 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? Ya vimos. ¿Ok? Hechos 2:40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed ¿qué? Salvos de esta perversa generación. ¿Se acuerdan cuando vimos la vida de Bartimeo? ¿Sí se acuerdan quién era Bartimeo? Era un ciego, ¿no? Y era un mendigo. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, pues ahí búsquenlo en YouTube, ahí están las predicaciones. Y vimos algo muy importante. Al final le dice el Señor Jesús a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo tenía dos cosas, era mendigo, era pobre, se la pasaba mendigando, se la pasaba dependiendo de los demás, pero también era ciego. ¿Y qué le dijo Bartimeo cuando el Señor Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Le dijo, quítame la pobreza. ¿Qué le dijo? Quítame la ceguera, ¿no? ¿Y qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué pasó? No tiene mucho que lo vimos, menos de un mes que lo vimos. ¿Ya ven por qué es necesario que repasemos la palabra? ¿Dónde? Levántate. Y se levantó y habló de la salvación. El Señor Jesús no lo sanó de la ceguera, ¿sí? El Señor Jesús le dijo, vas a ser salvo. Y entonces dice la palabra que se voltea a Bartimeo y en eso recuperó inmediatamente la vista. Porque lo primero que necesitamos es la salvación. ¿Cuántos de nosotros no le oramos a Dios? Señor, quítame la ceguera espiritual. Dice el Señor, sí. Pero ¿para qué quieres que te quite la ceguera espiritual si al final no eres salvo? El pecado te trae y te zarandea. El diablo te va y te zarandea y tu camino va directo al infierno. Lo primero que tienes que hacer es ser salvo. ¿Salvo del qué? Del pecado. Es que ¿para qué quieres que yo te sane de la enfermedad que tienes si al final sigues igual de carnal? Si al final sigues haciendo tu voluntad. Por eso a Bartimeo lo primero que le dijo el Señor es salvación. Y la consecuencia de la salvación vino su sanidad. Ajá. ¿Vamos bien? Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es este nombre? Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo en la cual podamos ser salvos, sino en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora ahí voy a poner a sufrir un ratito a mis hermanos de multimedia. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 8.
el Evangelio de San Lucas capítulo 8, vamos a leer el versículo 26 y vamos a leer del 26 en adelante. Ya vimos que el apóstol Pedro está maravillado porque la salvación, ¿para quién venía? Para los gentiles, ¿no? Y ya vimos de qué nos hizo salvos, ¿ok? Y una de las cosas que nos hizo salvos es del poder de las tinieblas. ¿Sí o no? Lo acabamos de ver, ¿no? Y lo que vamos a ver ahorita es la continuación de la predicación de hace 8 días. Hace 8 días vimos que Jesús los iba a llevar de Capernaum. ¿A dónde? A Gadar, ¿no? Capernaum, ¿qué significaba? ¿Que era la tierra de qué? ¿Qué pasó? Apenas fue hace 8 días. Vamos a regresar nosotros desde el principio. Capernaum significa que era la tierra de la autojustificación. ¿Ok? ¿Cuál es esto? Que todos nosotros siempre nos estamos autojustificando. Ay, es que yo no hago esto porque pasó esto, porque lo hago lo otro. Y siempre tenemos un pretexto. Sin embargo, el Señor Jesús los quiere sacar de la tierra de la autojustificación, de la tierra de los pretextos, a la tierra de Gadar. ¿Y qué significa Gadar? La tierra de la prosperidad, ¿no? La tierra de la fortuna, ¿ok? Y pasaron por un proceso, y vimos eso hace 8 días, este proceso en la cual están las tormentas, y al fin y al cabo Jesús está calmado. Bueno, llegan a la tierra de Gadar. ¿Qué es la tierra de qué? De la prosperidad, la tierra de la fortuna. ¿Por qué? Porque Dios, después de que te hizo salvo, después de que aceptaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, lo que sigue es que Dios te quiere bendecir, Dios te quiere llevar a la tierra de la bendición, a la tierra de la fortuna. ¿Ok? ¿Queda claro bien esto? Por eso es que somos reyes. A ver, díganme un rey que sea pobre, díganme un rey que no tenga poder. Sin embargo, nosotros somos reyes. El problema es que desconocemos las cosas, ¿ok? Y vemos en la Biblia a un personaje que tenía todo el poder y sin embargo no se manejaba en él, que era Mefiboset, que era el nieto del rey Saúl. Pero bueno, como decía, esa es otra historia. Entonces vemos que llegan a la tierra de Gadar. Versículo 26 dice: y arribaron a la tierra de los ¿qué? Gadarenos, o sea, a Gadar, a la tierra de la fortuna, a la tierra donde Dios prospera. ¿Cuántos quieren eso? Y hablo de prosperidad no solamente económica, hablo prosperidad completa en tu vida, sanidad en todo tu cuerpo, prosperidad económica, sanidad en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus negocios. Como la palabra dice, todo donde yo ponga el pie va a ser bendición. Eso es lo que Dios quiere para ti, para mí. ¿Ok? Y ya vimos hace 8 días el proceso. Y dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta de Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Y cómo era este hombre? Endemoniado. ¿Desde cuándo? El Señor te saca de Capernaum a la tierra de la autojustificación, de la autocompasión, gracias, de la autocompasión, o sea, donde dices no puedo, no se puede, es que no hago tu obra por esto, por el otro, digo, pretextos. Y llegas a la tierra de la fortuna, pero ¿qué crees? Tu tierra no está vacía. Estaba vacía la tierra de Gadar, estaba ocupada. ¿Y por quién? Por demonios. O sea que cuando sales de la autojustificación y le quieres echar ganas, pasas por la tormenta y tienes tu calma o no tienes miedo, entras a Gadar, entras a tu tierra, híjole, no está vacía. Vas a pelear directamente con las tinieblas.
Por eso es que debes de primero entender que tú ya eres salvo de eso, que el Señor ya arrancó de ti la potestad que el diablo tenía sobre ti, porque ahora tú tienes la potestad del poder de Dios para derribar fortalezas espirituales. Dice la palabra: estas señales seguirán a los que creen, impondrán manos enfermos y sanarán. ¿Y qué más? Y echarán fuera ¿qué? Demonios. ¿Ok? Entonces llega el Señor Jesús con sus discípulos y se encuentran con que esta tierra de la fortuna, de la prosperidad no está vacía. El que habita ahí son demonios. ¿Por qué te lo digo? Porque si tú quieres pasar de la autojustificación a la tierra de la prosperidad, el primer enemigo con el que te vas a encontrar va a ser con el mismo infierno. ¿Qué? ¿Te dio miedo? Otra vez, cuando Dios quieres que te lleve a la tierra de la prosperidad, y todos dijeron amén, quiero ser próspero, tu primer enemigo va a ser el mismo infierno. Pero no le tienes que tener miedo. Ay, es que ahí espantan, es que ahí se oyen ruidos, es que ahí tú tienes el poder. ¿Qué poder? El que el Señor te dio. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces tu prosperidad está ocupada. Y repito, y es por el mismo demonio, por las mismas tinieblas. ¿Ok? La tierra de la prosperidad, dice la palabra de Dios, que estaba ocupada no por un demonio, no por dos, sino por ¿cuántos? Por una legión. ¿Cuántos demonios trae una legión? ¿Cuánto? 1000 y cacho, 1200, 1400. Imagínense 1000 y cacho demonios contra tú solito. Eso, porque ya lo vimos hace 15 días, no, hace un mes. Porque cuando tú entras a la tierra prometida, tú vas a conquistar. Eso. No vas a que, ay, tengo miedo, ahí están los demonios, ahí está ocupada, ahí están los gigantes. Gracias, hermanita. ¿Vamos bien? Siguiente. Entonces, al llegar a la tierra, vino en encuentro un hombre de la ciudad. ¿Cómo estaba? Endemoniado, desde hacía mucho tiempo. Y cuando tú ves, porque tú quieres llegar a la prosperidad, llegas a la tierra donde hay demonios, donde no creas que se te va a aparecer el diablo y vas a pelear así. Ve cómo vas a pelear, ve cómo se te va a aparecer la legión. Uno, ¿cómo estaba esta persona endemoniada? Uno, no vestía ropa. Ok, estaba semidesnudo, o sea, símbolo de pobreza. Si tú empiezas a pasar por la pobreza, quiere decir que ahí hay un demonio, que tienes que pelear con él. ¿Ok? Porque Dios nos, en el corazón de Dios es prosperarnos. De hecho, es que yo soy pobre porque así ha sido toda mi generación. Eso es una maldición. Porque el Señor Jesús dice que Él se hizo pobre, ¿para qué? Para hacernos ricos a nosotros. O sea, el Señor ya rompió con toda maldición a la pobreza. ¿Ok? El problema es que tú no lo sabes. El problema es que no has vencido eso. Mira, tal cual no lo has vencido, que prendes la radio y te empiezas a atar con tu boca. No tengo dinero ni nada que dar. ¿Cómo quieres tener dinero si tú con tu boca estás proclamando que no tienes dinero ni nada que dar? Que lo único que tienes es amor para dar. Ay, qué bonito se oye. Pero estás declarando que este demonio de la pobreza venga a tu vida. Por eso, hermanos, tengan cuidado que cantan. ¿Ok? Hay una canción que canta, creo que Panteón Rococó, ¿no? Y con el dinero que gano no me alcanza ni para comer, digo, para no decir lo que dice. Pues por eso estás como estás, porque tú estás declarando que el dinero que ganas no te alcanza para comer. Entonces, es cierto que el diablo está vencido,
Pero ¿quién le está dando la autoridad al espíritu de pobreza que venga a tu vida? ¿Dios? Tú, con tus hechos, con tu boca. Oye, le llega tu hijo y le dice: papá, se me antojó una hamburguesa de McDonald's. Hijo, no tengo dinero. Pues sí, pues por eso estás como estás, porque no tienes dinero. No, la Biblia habla de comprar sin dinero. ¿Cuándo viste al Señor Jesús afanado por las cosas materiales? Ay, es que ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y tengo que pedir prestado y voy a pedir en Electra, al fin son abonos chiquitos para pagar poquito. ¿Cuándo viste al Señor Jesús haciendo eso? O hacemos lo que hace el Señor Jesús o hacemos lo que nosotros hacemos. Y es pecado, haciendo nuestra voluntad. ¿Sí o no? Entonces, primer símbolo de este demonio, endemoniado desde hace mucho tiempo y no vestía ropa. Uno, entonces, era pobre. ¿Qué más demonios nos vamos a encontrar? Dice, ni moraba en casa, o sea, no tenía posesiones. Porque cuando tú te piensas de enfrentar, lo primero que el diablo te va a querer robar son tus posesiones. Híjole, ¿cómo es posible que yo tenía un coche y trabajé y apenas terminé de pagar el coche, se me descompuso y ya no tengo el coche? O todavía ya no tengo coche, pero la deuda y todavía sigue. Híjole, compré una casa y algo pasó y ya me quedé endeudado con la casa, pero ya ni casa tengo. ¿No les ha pasado eso? Híjole, acabo de comprar el celular, el iPhone 7K.3816 que me costó 40,000 pesos y voy a la esquina y ya me lo robaron. Híjole, apenas lo acabo de empezar a pagar y ya me lo robaron. Ya tengo la deuda, pero ya no tengo el celular. Porque lo primero que va a hacer el diablo, uno, es querer que tú seas pobre. Dos, robarte tus posesiones. Ok, entonces dice, vino al encuentro un hombre de la ciudad, ¿cómo estaba? Endemoniado. Uno, no vestía ropa, o sea, estaba desnudo, porque es lo que quiere hacerte el diablo, quitarte, que seas pobre. Dos, moraba en su casa, ni moraba en su casa porque le roba sus posesiones. Tres, sino ¿dónde vivía? En los sepulcros, en las tumbas. ¿Qué significa esto? Que te la pasas viviendo del viejo hombre. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces te la pasas viviendo de las tumbas del muerto, porque se supone que tú ya moriste. Ay, mi amor, ¿te acuerdas cuando tenía este trabajo? Ay, mi amor, ¿te acuerdas cuando Dios me utilizaba con poder en el ministerio? Ay, mi amor, ¿te acuerdas cuando éramos felices? Cuando éramos novios y qué felices éramos. Pero híjole, nos casamos y híjole. Muchos dicen que el Cantar de los Cantares es el libro de los solteros, pero Lamentaciones es el libro de los casados. Pero se supone que tú con tu esposa, con tu esposo debe ser miel todos los días. ¿Sí o no? Cuando te casas, cuando recién te casaste, levantas tus ojos y dices, ay, mi amor, ¿cómo estás? Pasa el tiempo y, ay, mi amor, ¿cómo estás? ¿No? Pero según la Biblia, siempre debe ser el mismo amor, ¿no? ¿Sí o no? Porque repito, algo que te va a hacer el diablo es que tú vivas ¿dónde? En las tumbas, que tú vivas de tu pasado, de vivas todas las veces que conquistaste, pero ya no conquistas más. Ahora vives de tu pasado, de cuando tenías ese trabajo, de cuando tu familia era feliz, de cuando tu esposo servía a Dios, de cuando tu esposa era esa mujer virtuosa, de cuando, y pasado, y vives del pasado. ¿Qué más hace este demonio? Dice, entonces vino al encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, no vestía ropa, o sea, pobreza, ni moraba en casa, o sea, no tenía posesiones, sino en sepulcros, o sea, vivía de su pasado, ¿ok? Vivía, ya sea que haya sido muy bueno su pasado, pero la Biblia es muy clara, las cosas viejas pasaron. Híjole, mi amor, ¿te acuerdas cuando
cuando yo tenía ese trabajo, ¿cómo ganaba? Híjole, mucho dinero. Y creo que así está la mayoría del mundo. ¿Ustedes han escuchado a José Alfredo Jiménez? ¿Alguno de ustedes ha escuchado a José Alfredo Jiménez? Ok. La última canción que escribió José Alfredo Jiménez habla acerca de esto. Digo, no se las voy a cantar porque no me sale. Pero empieza a hablar y dice, yo tenía mucho dinero, vivía y tenía, mas ahora lo único que yo quiero es sus aplausos. Y hasta dice, esto no me los quita nadie, esto van conmigo hasta la muerte. No sé si han oído esa canción, que habla de todo su pasado, de lo hermoso que fue, de sus canciones, de los aplausos, del dinero. Dice, he tenido dinero para comprar un mundo más grande, así lo dice José Alfredo. Sin embargo, muere por una cirrosis y ya no tiene nada. Y eso es lo que hace el diablo. Que vivas de tu pasado. ¿Vamos bien? Dice versículo 28, al ver a Jesús, ¿qué hizo? Lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a grande voz, si tú eres un verdadero hijo de Dios, Jesucristo es el que mora en ti, y tú haces la voluntad de Dios, cuando llegas a la tierra de Gadar, que es la tierra de la fortuna, es cierto, vas a pelear con las tinieblas, es cierto, el diablo te va a robar, te va a querer robar, las riquezas, tus posesiones, te va a empezar a traer cosas del pasado para que tú pienses que el pasado fue mejor. Pero cuando tú te paras firme, como lo decía hace rato mi hermano, el diablo lo primero que va a hacer gritar. Tú no tienes por qué salir gritando, el diablo es el que tiene que salir gritando. Y te va a ver y el diablo dice, ¡ay! Ahí viene un hijo de Dios, se parece a Jesús, ¡ay! ¿Y qué hizo el diablo, el del endemoniado? Al ver a Jesús lanzó un gran grito. ¿Y qué hizo? Postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? ¿Qué no se supone que tú haces lo mismo que hizo el Señor Jesús? ¿Qué tiene que hacer entonces el diablo cuando tú llegas a tu tierra y tu tierra está conquistada por este demonio, por esta legión? ¿Qué tiene que hacer esta legión? Huir de ti. ¿Pero por qué el diablo no huye de ti? Porque lo apapachas, porque te dejas que te robe, porque te dejas llevar por el pasado, porque te dejas que te haga pobre. Y empiezas, ay, sí es cierto, esta es mi condición, por mi culpa yo merezco esto. No, según la palabra, tú lo que mereces es bendición, tú lo que mereces es prosperidad, tú lo que mereces es gobernar, reinar, eso es lo que mereces. Amén. ¿Vamos bien? Siguiente. Versículo 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que sabía que lo que va a tratar de hacer el diablo en la tierra de la prosperidad es tratar de apoderarse de ti. Esta legión en tu tierra que es tuya, el diablo va a tratar de apoderarse de ti. Pero una de dos, o lo reprendes y lo sacas, o le das parte al demonio para que entonces realmente se apodere de tu forma de pensar. Por eso es que hay muchos cristianos que viven en derrota. ¿Cómo es posible que si eres hijo de Dios, que Cristo vive en ti, que el Espíritu Santo está dentro de ti, que el Padre está dentro de ti y te dio un poder sin límite, vivas en derrota? ¿Por qué? Porque permitiste que en tu tierra el diablo se apoderara de ti. ¿Cuántos cristianos no ven? ¿Cuántos aún pastores los ves predicando y enseñando y el día de mañana les encuentras que tenía un amante? Que lucraban con la iglesia, que lavaban dinero con los diezmos. Ahora, esto es un cuento de hadas. No, la Biblia cuando habla en las obras de la carne,
a quién le habla, a quién le escribe cuando habla de las obras de la carne? ¿A quién? A la iglesia. ¿Pero cómo se llama la iglesia? ¿Mandé? Ok. Cuando habla acerca de las obras de la carne, a los Gálatas, ¿cómo les llamaba? Gálatas insensatos. No lo está hablando al mundo, lo está hablando de la iglesia. En la iglesia está fornicación, adulterio, lascivia, hechicerías, enemistades, contiendas, borracheras, orgías, todo lo que son las obras de la carne. ¿Por qué? Porque han permitido que el diablo tome posesión de su vida. Y son hijos de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Y vea cómo ya se había apoderado de él. Siguiente, y le ataban con cadenas y ¿qué? Exactamente, con cadenas y grillos. ¿Pero qué? Rompiendo las cadenas era ¿qué? Por el demonio a los desiertos. Imagínense, le ataban con cadenas y él era tan fuerte que la rompía. El diablo siempre va a tratar de mostrar lo fuerte que es. Pero dice la Biblia y dice que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Sí te va a mostrar un poder muy grande porque ni siquiera atándolo podía, la rompía. Va a tratar de empoderarse de ti. Y ve qué pasaba con este hombre, con este demonio. Dice, era impelido por el demonio, ¿a dónde? A los desiertos. Una cosa es que Dios te lleve al desierto y otra cosa es cuando el diablo te lleva al desierto. Cuando Dios te lleva al desierto es porque te va a transformar. Cuando Dios te lleva al desierto es porque te va a mostrar lo que hay en tu condición, lo que realmente eres, porque después de eso te va a llevar a la abundancia. ¿Ok? Pero cuando el diablo es el que te lleva al desierto, te va a llevar para matarte, te va a llevar para robarte, te va a llevar para destruirte, te va a llevar para robarte tus posesiones. Diablo te va a robar tu matrimonio, te va a robar tus cosas materiales, te va a robar tu salud. De los que han estado enfermos, ¿cuánto el diablo no te ha robado en medicinas, en doctores, en especialistas, en que ya te internaron, en que ahora hay que comprar tal medicina, en que hay que comprar tal aparato? Y el diablo te está robe y robe y robe y robe. ¿Sí o no? Ay, es que ahora me dijeron que tengo un problema mental. Entonces, medicina. Ay, es que ahora, bueno, porque ahora ya, ¿cómo le llaman? Ahora soy bipolar. Eso es un demonio, es una potestad. Ahora soy bipolar y ¿qué necesito? Medicinas. No, tú estás endemoniado y lo que necesitas es que Cristo te liberte. ¿Sí? Pero cuando no conocemos, el diablo te lleva al desierto, ¿para qué? Para robarte y para destruirte. Y por eso muchos cristianos no la ven llegar y dicen, estoy en el desierto. Ojo, pero el Señor nunca te llevó al desierto. El que te llevó al desierto fue el diablo. Y te está robando, se está enseñoreando de ti. Y le tienes miedo. Ay, es que ya me detectaron otra vez, otra bolita aquí. Miren, la palabra en el libro de Génesis, ahorita no lo voy a buscar para no tardarme, habla de 3 tipos de bendiciones. Si alguien lo puede encontrar, si alguien me puede ayudar, habla de 3 tipos de bendiciones. 1, la bendición del Padre, y esa todos la conocemos. ¿Cuál es la bendición del Padre? Pues la que Dios nos da. 2, habla la bendición del abismo. ¿Quién está en el abismo? El derrotado. Pregunto, si habla de bendiciones del abismo, ¿a poco el diablo nos bendice? Entonces, ¿por qué dice la Biblia que Dios nos va a bendecir con bendiciones del abismo? Exactamente, son bendiciones que son de nosotros, pero el diablo, como lo acabamos de ver aquí, el diablo se la está robando, se la roba a manos llenas. Tu salud, tu prosperidad, tu unión familiar, tus negocios, tu trabajo, tu economía. Génesis 49:25, gracias. Dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará,
por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Aquí está uno del omnipotente, hermano. ¿Se acuerda? Que hablamos hace rato. Génesis 49, 25. Por el Dios omnipotente, todo lo puede, el cual te bendecirá. ¿Cómo te va a bendecir Dios? Con bendiciones de los cielos de arriba. Y eso ya lo sabemos, ¿no? Que las bendiciones vienen de Dios. 2, con bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones que son tuyas, bendiciones que son mías, pero el diablo, ¿qué hizo? Robártelas, como pasó con este endemoniado. Llegas a la tierra de Gadar y está un endemoniado y te empieza a robar tus bendiciones. Te deja desnudo, te lleva a que vivas ya no en tu casa porque ya no tienes posesiones, te lleva a que vivas ahora en las tumbas, en los sepulcros. Pero Dios te va a bendecir con todo esto que el diablo se robó. El diablo te lo va a regresar. Dice la palabra en el profeta ay, se me fue. Joel, ¿sí es? ¿Sí es en Joel? ¿Joel qué? Joel 2:25, no lo quites, Manuel, ahorita. Donde dice que Dios te va a regresar todo lo que la oruga y el revoltón, el saltón te estuvieron robando. Esas son bendiciones del abismo, y muchas de estas bendiciones ni las conocías, porque cuando llegaste a la tierra ya estaba ocupada ¿por quién? Por demonios, por una legión. Siguiente, y escucha esto, con bendiciones de quién? Y del vientre. ¿Qué es esto? Así como hablamos de maldiciones de la tercera y cuarta generación, también hay bendiciones generacionales. Ahora, ¿por qué habla del pecho y del vientre? Vean cómo es el diablo que te viene a robar. Ahorita está muy de moda en la tele, hasta te pones un moñito rosa, ¿no? En contra del cáncer de ¿qué? De mama. Y el diablo ahorita a las mujeres le está metiendo miedo. Ay, ya me sentí una bolita, de seguro tengo cáncer. Y te está metiendo miedo. ¿Sabías que las maldiciones de Egipto no son para ti? Entonces, ¿qué te tienes que estar buscando si te encuentras una bolita? Esas maldiciones, ese cáncer no es para ti. Las maldiciones de Egipto no es para su pueblo. Pero el diablo viene y hasta hace una campaña a nivel mundial que lo ves en la tele y todos se unen. ¿Para qué? Para sembrarte miedo. Y dice, no, pues ahora vamos con la matriz. Por eso dice la Biblia, bendiciones de los pechos, tú no tienes nada. Te sientes una bolita, repréndela, porque esas maldiciones no son para ti. Y maldiciones del vientre, tú no tienes por qué tener cáncer en el vientre. Es que yo no puedo dar hijos porque me detectaron. Claro que puedes, porque en el pueblo de Dios no hay mujer estéril. Pero te das cuenta que cuando tú entras a la tierra, el diablo te quiere robar y te siembra miedo. Ahora dice el diablo, ya estamos con las mujeres, ya las tenemos bien paniqueadas. Vamos con los hombres. Híjole, el cáncer de próstata. Y ahí tienes a los hombres, es que tengo cáncer de próstata. Y es que ya, ¿por qué le crees al diablo? Como dice el hermano, ¿por qué le crees al vencido? Yo no le he dado puertas al diablo, claro. Al tener miedo le estás dando puertas al diablo, a que te venga a robar, a que te venga a destruir, a que venga a robar tus posesiones. Ahora, porque resulta que ya también el hombre, si no lo sabías, pues ya lo sabes, puede tener cáncer también de senos. ¿Sí sabías? Y discúlpame, pero eso es una mentira del diablo. Y yo no voy a permitir que la legión que está en mi tierra de la prosperidad venga a robarme, venga a destruirme, venga a meterme a tumbas, porque eso no es cierto. Yo llego a mi tierra y me dice, ¿cómo es que me deja que yo viva en las tumbas? Tu abuelita murió de cáncer, Tú eres prospeto, ¿por qué es? Propenso, eso. Es que hablo en inglés también y no. Tú eres propenso a cáncer. Discúlpame, pero aunque mi abuelita haya muerto de cáncer, de lo que haya muerto, esas maldiciones no son para mí. Pero el diablo quiere robar de tu pasado. Por eso dice que este hombre, ¿dónde moraba? En los sepulcros.
la mamá, viene la abuelita y usa lentes, la mamá usa lentes y los hijos usan lentes. ¿Por qué no rompen ya con esa maldición? Eso es una maldición. Y la Biblia dice que nos va a bendecir con bendiciones de los cielos, con bendiciones del abismo, cosas que el diablo te robó son tuyas y van a regresar, y con bendiciones de los pechos y del vientre, o sea, bendiciones generacionales. Es que mi abuelita sí fue rica, pero a mí me tocó empezar la generación de la pobreza. No, rompe con eso. Amén. Y dicen los abuelitos, es que antes la vida era más fácil, por eso podíamos comprar más cosas. La vida sigue siendo la misma en Cristo, por el que en Cristo todos son bendiciones. Amén. Regresemos a Lucas 8. Entonces dice, era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, el demonio era el que lo llevaba a los desiertos. Tú ponte en oración, Señor, ¿el demonio es el que me está llevando al desierto? O Señor, tú eres el que me está llevando al desierto. Ahora, ¿cómo voy a saber? Porque en el desierto, aunque estés pasando por el desierto y Dios te lleve al desierto, nunca te va a robar nada. ¿Sí o no? ¿No está el pueblo de Dios en el desierto y sus vestimentas y su calzado no se gastaban? ¿No estaba el pueblo en el desierto y caía el maná? ¿No estaba el pueblo en el desierto y había una nube? Aunque estés en el desierto vas a ver la bendición de Dios. Pero cuando el diablo es el que te lleva al desierto, solamente te va a robar y robar y robar y robar y robar y robar. Esa es la diferencia. Porque aunque yo esté en el desierto de parte de Dios, voy a ver su mano poderosa ahí siempre. Amén. De hecho lo vimos el miércoles, ¿se acuerdan aquellos que vinieron el miércoles? Y si no, busca ahí en YouTube, en Siervos de Cristo DF, ahí están las predicaciones. Hablamos acerca de las tentaciones del Señor Jesús y es la tentación que también va a pasar por ti. 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? ¿Y qué pasó? Y le dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado a él. Entonces, ¿cuántos demonios están en tu tierra? Una legión, más de 1400, más de 1200. Pregunta, ¿cuánto el diablo te ha robado en enfermedades? ¿Cuánto el diablo no te ha robado en rentas? Porque se supone que en la Biblia tú estás para poseer, ¿no? Dice la Biblia, donde pongo el pie es mío. ¿Y cuántos de ustedes gastan en rentas? No han poseído. La posición del Señor es poseer. Amén. Entonces ya no tienes por qué estar pagando rentas, hermano. Ve y posee lo que el Señor te dio, porque si no, solamente son piquitos para que te estén robando y robando y robando. Oye, si pagas tanto de renta, ¿por qué no mejor sacas un crédito y eso lo pagas en tu casa? Ya el diablo ya no te está robando, porque el día de mañana se acaba el contrato de tu renta y ¿dónde se quedó ese dinero? Bye bye. Pero en cambio, si lo gastas en tu casa, ahí sigue. ¿Sí o no? Ok. Pregunta, ¿quién posee tu tierra, hermano? ¿Quién posee la tierra de Gadar donde Dios te quiere llevar? 30. Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado a él. 31. Y le rogaban, ¿qué? Que los mandase ir al abismo. O sea, esta legión, estos 1000 y cacho de demonios que estaban destruyendo, le rogaban ¿a quién? A Jesús, porque cuando tú estás firme, cuando tú eres obediente a Dios, los demonios te van a decir, me voy. Van a salir corriendo. ¿No había apóstoles que hasta con su sombra sanaban? Hace rato lo hablamos, ¿verdad, hermano? Dice, conozco a Jesús, conozco a Pedro, pero a ti ni te conozco.
no conozco tu nombre. ¿Y cuántos demonios así son? Llegas a reprenderlos y ni te conozco. ¿Por qué no te conozco? Porque nunca has manifestado que eres hijo de Dios. Has manifestado rebeldía, has manifestado que haces tu voluntad más no la voluntad de Dios. Pues así yo no te voy a reconocer. Dios va a reconocer solamente a los hijos obedientes. Amén. 32, y ya con esto termino. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que les dejase entrar a ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato ¿qué? Se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, muchos demonios, sentado a los pies de Jesús. ¿Dónde es tu posición? A los pies de Jesús, un acto de adoración, un acto de humildad. La diferencia entre María y Marta, ¿se acuerdan? Marta la afanada, pero María con un espíritu de adoración. Y los que habían visto, 37, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, porque siempre va a quedar el espíritu de temor. El miedo no es un sentimiento, hermanos, el miedo es un demonio. Timoteo lo dice, Dios no nos da espíritu de temor, de cobardía, sino de ¿qué? De amor, de poder y de dominio propio. Amén. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete tú a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando tú llegas a la tierra de Gadar, sí es cierto, estaba llena de demonios. Sí es cierto, el día que el diablo quería robarte, quería desnudarte, quería empobrecerte, quería meterte a que vivieras en las tumbas. Tú viniste en el nombre de Jesús, lo reprendiste porque el diablo te tenía miedo, porque hueles a Dios, hueles a Cristo, no hueles a carne. Dice la Biblia que el león anda, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? A los que huelan a carne. ¿A los qué? Pero a los que huelan a Cristo, no va, al contrario, va a salir huyendo. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Cuando tú llegas a esa tierra y empiezas a mostrar la prosperidad, la fortuna, lo que Dios te dio, entonces la gente que está al lado se va a dar cuenta qué gran poder tienes tú en el nombre de Cristo, qué Dios es el que predicas, qué Dios es el que estás sirviendo. Por eso Dios le dice a este exendemoniado: ve y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. ¿Qué es lo que tú le cuentas a la gente que Dios ha hecho contigo? ¿Lo flojo que eres? ¿Lo floja que eres? ¿Lo perezoso, lo perezosa? ¿Los pleitos que te avientas en tu casa? ¿O muestras el poder de Dios en tu vida? Recuerda, Dios te quiere llevar a la tierra de Gadar, pero no está sola la tierra, está conquistada, pero te toca a ti conquistar. Amén. ¿Oramos? Inclinen ahí sus rostros, vamos a orar.